Muy buenas a todos, soy Letrous y hoy os quería traer un vídeo un poco distinto. Muchos de los que me seguís en Twitch probablemente estuvierais esperando que hoy os trajera el vídeo de las armas de la forja de Inazuma, pero voy a dejarlo para 1 o 2 días más adelante, ya que quiero organizar un poco mejor mis ideas, aunque ya tengo bastante clara mi opinión. Y creo que las armas de la forja de Inazuma en general son un poco decepcionantes, pero que algunas sí que creo que podrían tener cierto potencial. Dicho esto, no olvidéis suscribiros a mi canal para estar atentos y activar la campanita para que YouTube os notifique. Pero a lo que vamos en el vídeo de hoy es una tier list de los dominios de artefactos, ya que me parece importante valorar qué dominios son los mejores a la hora de farmear y qué dominios yo no farmearía tanto. Aquí no voy a entrar a valorar si los artefactos son mejores o peores de forma individual, sino del uso que le vas a dar a esos artefactos y del uso que le puedes llegar a dar a esos artefactos. Aquí tenéis que abrir un poco la mente y pensar que, por ejemplo, Diluc no tiene por qué llevar 4 de bruja, sino que un Diluc con, por ejemplo, 2 de bruja y 2 de gladiador sigue siendo funcional, aunque sea lógicamente peor. No es algo tan devastador como no llevar, por ejemplo, en un personaje de Anemo su set de sombra verde esmeralda. Entonces voy a tener esto muy en cuenta a la hora de valorar estos artefactos, estos dominios más que estos artefactos, y tener en cuenta qué artefactos hay en estos dominios y cuáles son más relevantes que otros. Antes de empezar quiero comentaros que el objetivo de esto es guiar tanto a los jugadores que acaban de empezar a jugar, a los jugadores que están ya empezando a farmear artefactos, ya más o menos nivel una R45-50, y los jugadores que ya están en late game y ya tienen varios artefactos y quizás se están obsesionando demasiado por algo que no les merece la pena. Así que este vídeo va a ser un poco para todos los tipos de jugadores, qué dominios deberían tocar y qué dominios no. Y comenzamos con el set sombra verde esmeralda y la de doncella de la cura. Este dominio es la sensación más agridulce de todo el Genshin Impact, es el dominio que tiene el mejor set de artefactos prácticamente del juego a día de hoy y el peor. Con lo cual farmear este dominio es una montaña rusa de sensaciones, lo odias y lo amas. Este dominio lo voy a dejar en la segunda categoría. Las 3 categorías sería farmea todo lo que quieras, no farmees tanto, farmea, pero cuando consigas algo ya más o menos decente, para. Y la última sería no farmees nunca. Lo pongo aquí porque 4 piezas de sombra verde esmeralda sí que son muy relevantes, tener 4 piezas de sombra verde esmeralda. Pero por ejemplo con el tema de sacar triple maestría o cosas así, la gente se está obsesionando demasiado. Porque no tengas las 3 piezas con maestría elemental de main stat no significa que tu personaje vaya a ser infinitamente peor y sea directamente descartable. Puedes ponerle, por ejemplo, pues un reloj con ataque o algo así que tenga una subestat de maestría elemental decente o algo así. Con lo cual, no es que tengas que farmear sin parar, es que el dominio es tan mediocre que farmearlo sin parar acaba siendo contraproducente y estás tirando tu resina literalmente a la basura. Dicho esto, me parece que es el dominio en el que los jugadores que empiecen a jugar tienen que farmear de primeras si tienen personajes de Anemo y uno lo tienen, que es el Traveler de Anemo. El Traveler de Anemo no es gran cosa, pero en early game va a ser bastante útil y te va a ayudar a avanzar rápido en el juego. Le pones 4 piezas de sombra verde esmeralda, le pones un equipo de permafrost o algo de esto y ya te va a funcionar bastante bien. Así que 4 piezas al menos es obligatorio sacar para todos los jugadores al principio del juego. E incluso diría que sacar 8 en caso de conseguir otro personaje de Anemo más a lo largo del juego. Una Sakarosa, realmente el resto son de 5 estrellas, así que van a ser un poco más complicados, pero simplemente con tener a Sakarosa ya recomiendo sacar 8 piezas para poder utilizar a tanto Sakarosa como el Traveler de Anemo, quizás en ambos equipos. Con estas piezas no me refiero a piezas con buenas stats, me refiero a piezas a secas, 4 piezas distintas para poder hacer el efecto de reducción de resistencia elemental en los enemigos y ya está, no os compliquéis más la vida. Podéis seguir avanzando al siguiente dominio que más os merezca la pena. Pasamos al dominio de Electro, Furia del Trueno y Domadora del Trueno. Me parece que es de los peores dominios en general, ya que los personajes que van a querer esto solo buscan stats principalmente. Y si buscan solo stats principalmente, ponerte a farmear un set con buenas stats simplemente porque el set te da stats es un poco contraproducente y es mejor que farmees sets que te den efectos más interesantes o cuyos efectos aumenten mucho tus stats. Estos no lo aumentan tanto, Domadora del Trueno quizás se destaca un poco más que Furia del Trueno en cuanto a eso, pero Furia del Trueno destaca un poco más en respecto a poder llevarse en Bennett y en Kazuha en sus composiciones que les puede habilitar Furia del Trueno a hacer combos bastante interesantes. Quitando eso, son cosas muy nichos, son cosas muy concretas que al final no llevan a ningún lado. Fizzle, Beidou, Keqing, su build general suele ser 2 de Furia del Trueno y 2 de otra cosa, pero al final 2 de Furia del Trueno ya es porque te da daño electro. Pero si por ejemplo vas a poner artefactos malos de Furia del Trueno, siempre va a ser muchísimo mejor que no le pongas esos artefactos y le pongas otros artefactos de cualquier otro set, pero que te den mejores stats en general. El set de bruja y de lava pasa un poco lo mismo con los que acabo de comentar,
pero que el set de bruja sí que es bastante mejor que el de Furia del Trueno a la hora de aumentar las stats del personaje en cuanto a daño. Sobre todo en Diluc, aunque hay más personajes que también lo aprovechan bastante bien el set de bruja. Y el set de lava al final sí que tiene más composiciones por cómo funcionan las que... Funciona, simplemente. Las composiciones de derretidos inversos, Kaeya, Rosaria, Chongyun, todos estos personajes llevan el set de lava, ya que los enemigos siempre van a estar afectados por Pyro. No es nuevamente que sea lo mejor del mundo, si tienes simplemente mejores stats va a compensarte más que el set de lava e incluso que el set de bruja si el set de bruja te da realmente malas estadísticas. En general diría que es un poco mejor porque hay más personajes que pueden aprovechar esto y más personajes que aprovechan las 4 piezas de esto en concreto. Por lo tanto, lo es una categoría, pero tampoco es infinito mejor que farmear Domadora y Furia del Trueno. Pero lógicamente que si me decís cuál farmeo, sí que os diría mucho antes Bruja que Domadora o Furia del Trueno. El dominio de Nobleza y Caballería Sanguinaria, lógicamente, tiene que estar arriba del todo. Este es el dominio que los jugadores que empiecen a jugar tienen que farmear sin parar, literalmente. No porque Nobleza vaya en todos los equipos, que también Nobleza a largo plazo acaba siendo peor, sino porque Nobleza es el set más estándar a la hora de o dar daño o aportar un soporteo al equipo, en general, ¿vale? No solo porque tengas que dar 4 piezas de Nobleza por equipo, insisto, esto hay algunos equipos que se lo saltan porque no lo necesitan o no tienen suficientes personajes decentes, lo suficientemente decentes, mejor dicho, como para llevar 4 piezas de Nobleza y acabas prefiriendo otra cosa. Pero en general sí que prácticamente todos los equipos pueden permitirse llevar un personaje con 4 piezas de nobleza. Por lo tanto, no es ya solo esto, todos tus equipos van a tener probablemente un personaje con 4 piezas de nobleza, sino que además, por ejemplo, personajes como Xingqiu, como Xianling, como Beidou, pueden llevar también 2 piezas de nobleza, además de otras 2 piezas pues, de gladiador, de electro, de hidro, del elemento que sean, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, nobleza sin dudas es de los mejores dominios para crear de farmear sin parar. Y en contra del set de Sombra Verde Esmeralda, el set de la nobleza tiene otro artefacto, que es el de Caballería Sanguinaria, que sí que es un artefacto decente para poner 2 piezas en tus carries físicos, como pueden ser Razor, como puede ser Eula, y que sí que les va a ayudar y va a aumentar su DPS. Pues ponerles 2 piezas de estas y 2 piezas de gladiador que te hayan tocado de bosses, por ejemplo, o 2 piezas de lo que sea, que no hagan set y tengan simplemente buenas stats. Entonces sí que es bastante más recomendable quedarse a farmear bastante este dominio, y es sin duda de los mejores dominios del juego. Seguro, para la gente que acaba de empezar a jugar, después de conseguirse unas piezas de Sombra Verde Esmeralda, es el dominio que recomiendo que se metan y no paren de farmear y farmear y farmear. Como si le pones a tu Diluc o a tu Hu-Tao o a tu Keqing o a tu Ganyu 4 piezas de nobleza, que parece que no los van a utilizar, pero da igual, tú ponle simplemente las estadísticas y vete equipando a la mayor cantidad de personajes posibles, que ese es el punto. La mayor cantidad de personajes posibles van a llevar nobleza y no el set de Crimson o el set de Furia del Trueno. Por lo tanto, sí que considero que es de los mejores dominios del juego. El set de Petra Arcaica y Retroceso del Meteorito probablemente sean la razón por las que me animé a hacer este vídeo. Es el peor dominio del juego con extrema diferencia y no recomiendo a la gente en absoluto entrar directamente a farmear en este dominio. El único uso real y top que tiene, aparte de que Noel, pues quizás 4 piezas de Retroceso del Meteorito sea lo mejor para ella, es que 2 piezas de Petra Arcaica son decentes también para Ningguang, pues sí que se lleva Ningguang con 2 piezas de Petra Arcaica y 2 de gladiador, y para Albedo, que para Albedo puede ser con 2 piezas de Petra Arcaica y 2 piezas de lo que sea nobleza, por ejemplo. El tema es, por un lado, Albedo ahora estamos utilizando el set de la Geoarmada para, además de hacer daño, aumentar el ataque de los compañeros. Y por otro lado, Noel no tiene por qué utilizar 4 piezas de Retroceso del Meteorito. Puede utilizar también, de forma bastante efectiva, 4 piezas del gladiador. Es casi lo mismo, pero la diferencia es aumentar la resistencia del escudo. En el fondo sí que es mejor Retroceso del Meteorito porque es más fácil de farmear, pero a largo plazo sin querer vas a tener 4 buenas piezas de gladiador. Quizás es a mucho largo plazo, pero eventualmente las vas a tener y no tendrías que gastar resina simplemente en entrar en estos dominios. Así que en general este dominio es el que no recomiendo en absoluto farmear. Además os voy a enseñar en el siguiente dominio cómo 4 piezas de Retroceso del Meteorito no tienen sentido en otros personajes como por ejemplo Hu-Tao o otros personajes. Por mucho que lleves un personaje que tenga escudo en tu equipo, no es tanto mejor como el siguiente dominio. Que para mí es el mejor dominio del juego, es el dominio que más farmearía sin lugar a duda, que es el de Blizzard y Corazón de las Profundidades, el set de Nómada del Invierno y Corazón de las Profundidades, perdón. El set de Crío y el set de Hidro, comúnmente conocidos. Voy a dejarlo para el vídeo ya que bueno, me he olvidado de quitar las alertas, pues muchas gracias Rodrigo Paru por el follow, bienvenido a mi canal de Twitch.
El set de crío y el set de hidro me parecen el mejor dominio del juego. El set de crío no es un set de crío para cualquier personaje, es para permafrost, necesitas tener la capacidad de congelar permanentemente a los enemigos, pero es que los equipos de permafrost son muy buenos por este artefacto, por estas piezas de artefactos. En esas composiciones, Kaeya, Shinkyu, todos ellos utilizan el set de crío, porque el set de crío da unas stats aberradas. 40% de probabilidad crítico es muchísimo, aparte del 15% por supuesto de daño de crío, aparte del 15% de la consonancia de crío que suele usar en estas composiciones. Todos los personajes que lleven el set de crío en su equipo de permafrost parten con 55% de probabilidad de crítico más el 5% base, 60% de probabilidad de crítico. Literalmente, para que os hagáis una idea la comparación, porque yo creo que la gente no valora esto, es lo mismo que decir que partieses de 120, con 120 de daño crítico. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Probabilidad y daño crítico tienen que ir en escala 1-2. Si no, lo veréis más adelante en mis vídeos de Theorycraft, como os lo demostraré, que la escala 1-2 es la más importante del juego y que, por ejemplo, 90-220 hace menos daño que 100-200, ¿vale? Hasta esos puntos llega la escala 1-2 en ratio de probabilidad y daño crítico. Entonces, el set de crío, prácticamente de los sets mejores para las composiciones muy concretas, pero de los mejores sets del juego seguro, y que sí que hace la composición destacar. Más el set que los personajes y que no las otras stats, porque sí que es importante tener buenas stats, pero que sí que peores stats en el set de crío dan mejores resultados que mejores stats en otros sets, porque es que te da 40% de probabilidad de crítico, es una locura. Pero es que el otro set, el de Corazón de las Profundidades, es el set para Tartaglia, pero también lo puede usar Hu-Tao, lo pueden usar mogollón de personajes. ¿Qué diferencia hay entre Retroceso del Meteorito y el del Corazón de las Profundidades en Hu-Tao? Que gana menos daño. Vale, cierto, eso es correctísimo. La fuerza del escudo, vale, correctísimo. Os digo yo otra diferencia, que no tienes que tener escudo. Pero es que siempre uso a Hu-Tao con Zhongle, o siempre uso a Hu-Tao con Diona, o siempre uso a Hu-Tao con... Me da igual. Me da igual, 1, te pueden romper el escudo, 2, te puede apetecer porque te salga de las bolas quitar simplemente el personaje que te dé el escudo del equipo, porque por lo que sea no vayas lo suficientemente bien en un evento, te necesites más daño, más que resistencia, quites al Zhongle o quites a la Diona, metas otro personaje y al final no tienes artefactos para Hu-Tao porque le has puesto Retroceso del Meteorito. En cambio, si le metes 4 piezas del set de hidro, es lo mismo con menos daño, pero el punto no es que los artefactos sean mejores o peores en un personaje concreto. El punto es, ¿te ha merecido la pena gastar resina en un dominio tan concreto, habiendo uno que es lo mismo pero simplemente mejor? Set de hidro incluso lo puedes utilizar en Ganyu mientras farmeas el set de crío si te salen malas piezas de crío y buenas de hidro. Usas una elemental de Ganyu y ya está, los golpes cargados de Ganyu aumentas un daño. Es bastante absurdo el set de hidro. En general tiene uso en muchísimos personajes y se le da bastante poco valor, bastante menos de lo que merecería. Es de los mejores sets del juego, simplemente en plan... ¿Tengo buenas stats en este set? Vale, pues se lo pongo a mis personajes porque tengo buenas stats en este set y puedo hacer 4 piezas en muchísimos personajes. Y no tienes que andar farmeando otros dominios que son realmente innecesarios. El siguiente dominio es el de Llamas Albinas y Geoarmada. Y me gustaría ponerlo mucho más arriba de lo que lo voy a poner porque me parece que puede estar literalmente al nivel de Nobleza y Caballería Sanguinaria. El problema es que la Geoarmada, pese a ser muy buen set de artefactos y pese a potencialmente puede acabar superando incluso al set de la Nobleza, todavía no hay suficientes personajes que lo aprovechen. No hay suficientes Albedos, Fizzles o Zhonglis en el juego. Cuantos más personajes salgan de ese estilo, mejor va a ser todavía el set de la Geoarmada, pero a día de hoy no lo es. No hay tantos personajes que lo aprovechen y por tanto no me parece tan vitalmente útil como es el set de la Nobleza o tan spameable como es el set de la Nobleza en tus personajes. Con lo cual lo voy a bajar a la siguiente categoría y lo voy a poner el último, ya que lo dicho, no hay suficientes personajes y el otro set es pues Caballería Sanguinaria con un bono de 4 piezas simplemente mejor, pero que tampoco va a ningún lado. Nuevamente para Razor, Eula, poco más vas a utilizar este set. Una Fizzle de carry, pero ¿por qué utilizarías a Fizzle de carry? Pueden utilizar a Fizzle de support y otro carry que sea mejor que Fizzle de carry, ¿no? Entonces al final no me parece que sea tan bueno, sí que me parece que tiene potencial y por eso lo voy a dejar por ahí. Y por último, que no he querido coger imágenes, Inazuma lo voy a poner arriba del todo, pero sigue siendo para mí detrás de Nobleza, ya que no es tan vital como puede llegar a ser Nobleza. Tampoco es que Nobleza sea vital en el fondo, pero el set de Inazuma me parece que vuelve a ser un poco concreto dentro de lo que cabe. 2 piezas de recarga de energía no te valen para tanto, 4 piezas te valen para algunos personajes, pero no para todos. 2 piezas del otro set sí que es más interesante, es un gladiador farmeable, pero a estas alturas de la película, ¿quién no tiene ya algo de gladiador decente dentro de lo que cabe? Sí, los que acaban de empezar a jugar, pero los que acaban de empezar a jugar, como dije, tienen que meterse en Sombra Verde primero, Nobleza después y luego quizás ya es un set de crío o algo así, porque simplemente para sus DPS va a ser un dominio útil.
Entonces al final no van a entrar en Inazuma, al dominio de Inazuma, van a tener que farmear muchas cosas y tampoco lo van a hacer. Y los que llevamos ya mucho tiempo, ya tenemos sets de gladiador decente, ¿para qué queríamos 2 piezas de ese? Sería 4 piezas que nuevamente es bastante concreto, sería para Tartaglia o para Ningguang. Por cierto, para Ningguang, nuevamente, set de Petra, no te queremos farmear. La verdad que yo diría incluso que esto lo podría poner aquí, el set de Petra, el último suelto, porque no merece la pena en absoluto entrar a ese dominio. Literalmente todos los personajes del juego tienen otra opción y probablemente es otra opción mejor en todos los casos de todos los personajes. Así que al final creo que sí que hay un margen de una diferencia entre Furia del Trueno, que aunque sea muy concreto, sí que es mejor que Petra y Retroceso del Meteorito, que insisto, Retroceso del Meteorito sí que es mejor, por ejemplo, en Noel, pero no es tanto mejor como las otras opciones que quizás no te hacen gastar resina en un dominio que quieres por un personaje que ni siquiera ese personaje es Bennett o es Venti o es Inkyu, es un personaje pues bastante más secundario dentro de que cabe la calidad del metajuego. En general os diría a todos los que estáis ya en un nivel bastante avanzado de Genshin, ya que os he hablado bastante de los que estáis empezando, que no os obsesionéis con los artefactos que estáis farmeando, no os obsesionéis con, por ejemplo, no tengo buenos artefactos para mi Diluc, no tengo buenos artefactos para mi X. Sinceramente, si os faltan artefactos para Yaka y vais el set de Crío, por ejemplo, a farmearle mejores artefactos a Yaka, me parece completamente lógico y válido, pero porque el set de Crío es muy buen set de artefactos y con el set de Crío, por ejemplo, como ya dije antes, puedes ponerle luego el corazón de las profundidades a tu Diluc y ya está, ¿vale? Va a aumentar un 30% el daño de los golpes básicos de Diluc, que no es gran cosa, pero oye, menos da una piedra, puedes hacer eso y hacer un 2x1 y no farmear primero Crío y luego Piro para 2 personajes distintos y al final vas a gastar demasiada resina que podrías haber invertido mucho mejor pues en talentos, en materiales de subir armas, en mora, en experiencia, en lo que sea y no tanto en artefactos, ya que artefactos al final lo que más suele importar es que tengas buenos artefactos, buenas substats en los artefactos y main stat lógicamente, que sean las main stats que tienen que ser y que luego ya los efectos de los artefactos vayan surgiendo, salvo, como ya dije, casos como el Sombra Verde Esmeralda, que es bueno tener uno por equipo, o el de la Nobleza. Quitando eso, esta es mi opinión sobre los dominios, espero que os haya gustado, dad un like si es así, y dejad en los comentarios vuestra opinión al respecto. Muchas gracias a todos por verlo, y nos vemos en el siguiente.